Vamos a resolver algunos ejercicios que me han pedido que realice y les oriente en este punto. Nos pide en este ejercicio número uno hallar el momento, ¿no? Si la fuerza es de 24 newtons, tenemos prácticamente una gravedad en todos nuestros ejercicios considerada como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Con esa consideración, entonces vamos a empezar. Tenemos también opciones para poder escoger en una respuesta determinada. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces al principio, ¿no? Recordaremos lo que era prácticamente una condición de equilibrio, que la sumatoria de los momentos tienen que ser iguales a cero, ¿no? En este caso, si observamos, solamente existe un momento que está perpendicular en esta fuerza. Entonces, nuestro momento que necesitamos hallar es prácticamente este momento en la fuerza F. Lo vamos a llamar así, que es prácticamente la fuerza F por la distancia D. Tenemos este momento que nos va a reflejar esta fuerza de 24 newtons y del gráfico observamos para la distancia, ¿no? La distancia va a ser igual desde el gráfico a los 8 metros, bastándosele 3 metros. ¿Por qué? Vamos a explicar. Fíjense, esta distancia total es 8 metros, pero mi distancia que yo quiero reemplazar es solamente esta. Entonces, como sé que esto es 3 metros, le he restado 8 menos 3 y me da la distancia total de 5 metros. Sí, tengo esta distancia. Tengo el valor de la fuerza y el valor de la distancia. Puedo hallar el momento de la fuerza F. Antes de continuar, debemos recordar algo que es muy importante. Habíamos dicho la orientación. Entonces, debemos notar en este punto, vamos a hacer el acercamiento. Fíjense, tenemos dos relojes. Necesitamos orientar cuál es el sentido de las agujas del reloj y cuál es al contrario. Entonces, si yo empezaría en el 12, fíjense, estaría más o menos hacia ese punto, ¿no? Si voy hacia el 3, estaría apuntando a este punto, aparentemente, y del 6 estaría prácticamente en una dirección similar. Lo mismo pasa con el 9, estaría hacia arriba. Entonces, ese es el sentido de las agujas del reloj. Entonces, esta dirección vendría a reflejar un signo negativo, porque está a favor de las agujas del reloj. Y yo voy a considerar este punto de manera constante para todos los demás elementos. Si yo voy en el punto contrario, fíjense, partiría del 12 en ese sentido, ¿no? Voy al 9, que estaría hacia abajo prácticamente. Si estuviera en el 6, estuviera hacia ese sentido. Y en el 3 estaría prácticamente en ese valor. Toda esta forma de giro va a ser prácticamente positiva. Entonces, esa va a ser mi referencia a partir de ahora, que hemos considerado en los anteriores ejercicios de momentos, y lo vamos a tomar en cuenta acá. Entonces, ¿cómo voy a relacionar esto? Voy a utilizar mi transportador. Fíjense, voy a utilizar mi transportador y con este transportador voy a acercar. El fulcro, o sea, el punto de giro está acá. Estoy considerando este punto. Fíjense, voy a ampliar más o menos hasta la fuercita. El punto central vendría a ser prácticamente el giro de mi reloj. Y esta fuerza F que estoy remarcando vendría a ser prácticamente la fuerza que va a generar este movimiento. Si observo, estaría apuntando prácticamente hacia arriba. Va a empujar mi reloj hacia arriba. Entonces estoy acá. Hacia arriba, en ese punto, del punto central. Lo estoy ubicando acá exactamente. Y ya tengo entonces
¿no? Positivo. Listo. Ahora reemplazo, fíjense, momento inicial de la fuerza va a ser positiva, habíamos dicho. La fuerza es de 24 newtons. Multiplicado por la distancia, que son 5 metros. El momento de la fuerza, voy a mi calculadora, 24 por 5, 120 newton por metro. Tengo el ejercicio número 1 resuelto, ¿no? Voy a escoger entonces, fíjense, mis respuestas, el inciso C me decía 120 newtons por metro. Hasta allí tendríamos el ejercicio número 1, vamos a hacer algunos otros más. Vamos a hacer este ejercicio número 2 que nos dice qué sentido de giro adquiere la barra de las fuerzas. Nos da el valor de la fuerza 1 y la fuerza 2 y las distancias de separación al fulcro. Lo primero que yo voy a hacer es voy a ubicar los signos principalmente que van a identificar cada una de estas fuerzas, ¿no? Para hallar los momentos. Fíjense, me voy a trazar entonces con una referencia. Acá estaría el punto central y acá estaría mi flechita. Si este fuera mi reloj, más o menos, fíjense, estaría en ese sentido. Estaría apuntando hacia abajo. Hacia abajo. Tengo esta figura acá, mi relojito. Entonces vendría a ser, fíjense, positivo. El valor de esta fuerza, positiva, ¿no? Voy a cambiar, ahora voy a hacer para mi otro reloj, que estaría más o menos en este punto central también, pero tomando en cuenta esa cosa, que esta fuerza estaría apuntando hacia arriba, ¿no? Y gráficamente esto me estaría indicando en este sentido, fíjense, hacia arriba, sentido a favor de las agujas del reloj, por lo tanto negativo. Eso es lo único que debo ubicar antes de empezar a hacer, ¿no? Recordaré entonces, para el equilibrio era la sumatoria de momentos igual a 0. Acá voy a sumar todos los momentos indicados en este sistemita, tomando en cuenta sus signos, ¿no? Recordaremos también que momento prácticamente debo reemplazarlo como fuerza por la distancia de separación hacia el fulcro. El fulcro es este, ¿no? Entonces, momento de la fuerza 1 lo voy a colocar, más el momento de la fuerza 2 debe ser igual a 0. Reemplazo entonces este valor. Fíjense, tomo en cuenta lo siguiente. La fuerza 1 son 20 newtons. Multiplicado, bueno, su signo en este caso era positivo. Voy a multiplicar ahora sí por la distancia, 2 metros. Y el momento 2 va a ser negativo, que son 10 newtons. Multiplicado por su distancia, 4 metros, igual a 0. Voy a mi calculadora entonces. 20 por 2, que es 40. 40 newtons metro entonces. Positivo, no se olviden. Y menos 10 por 40 es menos 40 newtons por metro. Igual a 0. Prácticamente es el mismo valor en sentido contrario, o sea, esto es 0. 0 es igual a 0. Si observa alguna inclinación en algún punto, podría tender a moverse, ¿no? Pero en este caso está prácticamente en equilibrio. ¿Cuál sería mi respuesta? Inciso C. No gira. Porque está en equilibrio, ¿no? A comprobar esto, estoy indicando que está prácticamente en equilibrio. Ejercicio número 3. Dice, si la barra de peso despreciable se encuentra en reposo, hallar el valor de la fuerza F. Nuestra fuerza F en este caso es este, ¿no?
Entonces debo conocer hacia dónde va dirigido, gráficamente está identificado, pero su valor para que esta condición sea prácticamente equilibrada. Si observo acá, tengo un sistema de fuercitas, ¿no? De allí puedo determinar un sistema de la presencia de una polea. Nos da algunas opciones y vamos a identificar dónde lo vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es ese sistema, ¿no? El valor de la tensión, voy a colocar valores parciales de tensiones. Fíjense, estoy acá, hacia abajo tendría el peso, hacia arriba tendría esta tensión. Le voy a llamar nuevamente tensión de peso. Esta tensión de peso va a estar enfocada en este valor. Acción y reacción habíamos dicho. Hacia arriba, hacia abajo, y en este punto también estaría otra vez la misma tensión. El beneficio de los cables decíamos que son precisamente que esta tensión es la misma en toda la longitud del cable. Entonces, a través de esto voy a hacer mi primera sumatoria de fuerzas. Prácticamente con el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Diagrama de cuerpo libre 1, entonces, que va a ser el único que voy a utilizar acá. ¿Listo? Tengo acá el bloquecito, fíjense. Y la fuerza del peso hacia abajo y la tensión W o tensión de peso que estaría hacia arriba. Es corto, como habíamos hecho en los anteriores ejercicios. En el eje X no existen fuerzas, entonces coloco sumatoria de las fuerzas en el eje X igual a 0. No existe prácticamente. Hago entonces la sumatoria de las fuerzas en el eje Y igual a 0. Hacia arriba entonces tensión de peso positivo y hacia abajo el peso. Sigo despejando la tensión de peso y esto queda doble. La tensión entonces es igual al peso y el peso es masa por la gravedad. La tensión del peso entonces vamos a hacer, la masa son 3 kilogramos y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Tensión del peso sería 3 por 10, 30, ¿no? Newton. 30 newtons. Efectivamente, entonces, ya tengo el valor de esta tensión. Si observo el gráfico, voy a tener un sistema. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero en este caso, para la ubicación de la polea. La polea es esta parte circular y observo en este puntito, fíjense, tensión del peso y hacia arriba está esta tensión. Listo. Voy a comprobar con este aspecto el valor de esta tensión que me está dando. Del gráfico yo veo, fíjense, tensión 1 es igual a 1, 2, o sea, 2 veces tensión del peso. Estoy sacando esto de mi polea, porque una sola fuerza, voy a aclarar nuevamente aquí. Fíjense, una sola fuerza está jalando a las otras dos. Son dos cables acá y acá. Pues de allí deduzco que tensión 1 es 2 veces la tensión W. O sea, tensión 1 va a ser igual a 2 veces 30 newtons. $60 newtons. Teniendo esta identificación, vamos a
hallar ahora los signos de cada uno de estos momentos. Fíjense, voy a empezar con este. El fulcro en este caso está en la parte central. Voy a reducir al máximo este transportador. El fulcro estaría en la parte central. El relojito entonces tendería a ubicarse en ese sentido, más o menos, ¿no? Fíjense, voy a colocar allí. Y si observo esta configuración, tendería a bajar, o sea, a estar en este sentido, ¿no? Su signo entonces acá negativo. Vuelvo a hacer lo mismo para el otro. Fíjense, el fulcro está en la parte central. No puedo reducir más por el tamaño de la distancia de separación, pero sí voy a ubicar más o menos una situación. Allí está más o menos el fulcro en la parte central y tengo esta flecha de la fuerza enfocada hacia este punto. O sea, vendría a ser positivo. Listo, ya tengo estos dos puntos. Entonces voy a tomar en cuenta los valores. Fíjense, tengo positivo y tengo uno negativo. Empiezo entonces. Para mantener un equilibrio habíamos dicho que la sumatoria de las fuerzas tendría que ser igual a 0. En este caso vamos a trabajar con momentos. Sumatoria de los momentos tienen que ser igual a 0 en el equilibrio. Listo. Observo entonces un momento es prácticamente fuerza por la distancia, que es lo que voy a reemplazar ahora, ¿no? Listo. Bueno, empiezo por el positivo. Positivo, la fuerza F que no conozco por su distancia. Su distancia es el fulcro, es 2 veces A. Le voy a restar en este caso la tensión 1. Tensión 1 multiplicado por su distancia. 5 veces A. Igual a 0. He sumado los dos momentos, ¿no? Fíjense, entonces voy a llevar al otro miembro prácticamente la tensión 1 que estaba restando, pues a sumar por 5 veces. Fuerza, voy a despejar. Tensión 1 por 5 veces A. Y estos dos A que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Allí ya puedo eliminar una variable. Esta variable A que no conozco, ¿no? Y también puedo reemplazar los demás valores que me da acá. Tensión 1 era 60 newtons por 5 dividido entre 2. La fuerza, por lo tanto, va a ser, si quiero, utilizo mi calculadora para no tener errores en esta parte. Dividido entre 2, dice, ¿no? 150. El valor entonces es 150 newtons, que vendría a ser el inciso D de las respuestas. Acá. 4 me dice cuál es el valor de la tensión que soporta la cuerda horizontalmente en el sistema en equilibrio que se muestra. La barra homogénea pesa 100 newtons y el bloque 400 newtons. Entonces, para que esto esté en equilibrio, necesariamente necesito identificar todas las funciones trigonométricas que conozco y hacer la sumatoria de todos los momentos. ¿Sí? Empezamos. Entonces, lo que tenemos que identificar, fíjense, es sumatoria de los momentos que van a ser igual a 0 para que mantenga este equilibrio. Entonces necesito identificar inicialmente también los signos de estas fuerzas. 3 fuerzas que están presentes allí.
Voy a mantener esta condición. Habíamos dicho, me sirve en este caso mi transportador para identificar las direcciones. Listo. Entonces, fíjense, el fulcro está inicialmente en este punto, ¿no? Entonces la distancia hacia va a ser más o menos en ese sentido. Si observo, voy a utilizar ahora de manera directa. Está la flechita en este punto, ¿no? Acá más o menos. En mi gráfico de los relojes está apuntando hacia la derecha, entonces es un signo positivo. Voy a mantener este signo positivo. Giro mi fulcro acá, acá. Mi relojito, fíjense, voy a recorrer un poquito acá, hacia abajo estamos acá. Signo negativo para esta fuerza. Y otra vez mi fulcro en la parte central, voy a recorrer mi reloj, fíjense, otra vez nuevamente hacia abajo. Según mi reloj, esto es negativo. Mantengo ese otro signo, ya tengo prácticamente los signos identificados. Un positivo y dos negativos. Listo. ¿Qué necesito hacer de manera adicional? Fíjense, tengo las distancias, tengo un triángulo L2, tengo 37 grados, tengo L2 y aproximadamente este valor va a ser igual, no, L2. Fíjense. Listo, entonces voy a interpretar. Geométricamente voy a hacer esta interpretación de este triángulo. Más o menos estaría en ese sentido. Este es triángulo rectángulo, dice 37 grados, ¿sí? Esta longitud es L medios. L medios, entonces esta longitud no conozco, pero esa sí me sirve. Fíjense, es una distancia. Esta longitud inclinada no la conozco. ¿Qué me sirve? Si observo acá, fíjense, del punto del fulcro hasta la fuerza W2 existe una distancia desconocida de, que le voy a llamar. ¿Qué más? Del punto del peso 2, o sea acá, del peso de la barra, son 100 newtons, habíamos dicho, hay una distancia. Como sabemos que el peso se ubica en el centro, entonces va a ser distancia de medios, ¿sí? Y en la fuerza de la tensión observo que es el mismo punto del peso W, o bueno, del peso 2, ¿no? Que también vendría a ser la distancia D. Entonces, hallando esta nueva distancia D, ya tendría prácticamente todas las distancias de separación de cada uno de estos puntos. Entonces voy a utilizar una función trigonométrica. Como sé que esto es un triángulo rectángulo, ¿qué función trigonométrica me relacionará el cateto opuesto, que es este, con el cateto adyacente, que vendría a ser B? Voy a utilizar entonces tangente de 37 grados, que es opuesto sobre adyacente, ¿no? En mi caso, tangente de 37 vendría a ser L medios entre D. Listo, voy a despejar D. D estaba dividiendo, pasa a multiplicar. D por tangente de 37 igual a L medios. Solo quiero hallar D. Voy a despejar tangente de 37 que estaba multiplicando, va a pasar a dividir 2 veces tangente de 37. Listo, yo tengo el valor de la distancia. Si bien está en función a L, tal vez existirá una función trigonométrica que vamos a observar en nuestra ecuación, o tal vez una condición de común, factor común más bien, que se va a presentar en la ecuación final. ¿Qué hago entonces? Fíjense, sumatoria de momentos va a ser igual a 0.
Entonces toma en cuenta los signos. Positivo, la tensión T. A ver, momento es igual a fuerza por distancia. Voy a reemplazar en cada uno de estos fuerza por distancia. Empiezo por T. Listo, entonces lo que vamos a hacer en este punto es tomar en cuenta estas distancias perpendiculares que vamos a poder hallar en esta relación. Recordemos, cuando tomamos en cuenta sumatoria de momentos igual a 0, debemos tomar en cuenta las distancias que son perpendiculares al punto de fulcro. Que quiere decir en este sentido las distancias que van a permitir el giro efectivo de este sistema. Entonces, tengo acá, voy a hacer inicialmente por la tensión. Tensión era en este caso positivo. La distancia perpendicular a este punto es L medios. Por L medios, entonces voy a multiplicar. Y después sigue el peso, ¿no? El peso es negativo, peso 1, por su distancia era D medios. ¿Listo? Ahora lo que necesito realizar es la otra fuerza, que vendría a ser peso 2 por la distancia D, igual a 0. Lo que voy a hacer en este momento es prácticamente reemplazar estos valores que yo ya conozco. Acá, por ejemplo, vendrían a ser 100 newton por la distancia de medios, menos 400 newton por la distancia de, igual a 0. Voy a operar en este caso, voy a sacar mitades. Acá vendría a ser 50 newtons por la distancia D. Y acá menos 400 por la distancia D. Voy a llevar a un miembro contrario. Esto es 400 más 50 sería 450 negativo. Pasando al otro miembro vendría a ser 450 newtons positivos por la distancia D. Este 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, o sea, T por L va a ser igual a 900 o 2 por 450 newtons por D. Hasta allí simplemente reemplazado los valores. Ahora voy a reemplazar el valor de D. Fíjense, tensión entonces por L va a ser igual a 900 newtons por D. D es L sobre 2 veces tangente de 37 grados. Observo que en ambos miembros hay L, entonces puedo eliminar L y E. Me queda, por lo tanto, tensión es igual a 900 newtons dividido entre 2 veces tangente de 37 grados. Voy a ir a mi calculadora. Fracción 900 dividido entre 2 veces tangente de 37 igual 597,17. El resultado final, la tensión es 597,17 newtons, ¿no? Ese vendría a ser el valor. Vuelvo a decirles, en función a las distancias perpendiculares al punto de fulcro y al punto de acción de la fuerza. Allí habríamos acabado